Esto es Noticias entre Políticos. Bueno, seguimos con más de Noticias entre Políticos. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. Ojalá hoy el debate me deje leer sus comentarios, que son muy importantes porque tengo 2 días que no he podido. En todo caso, la pregunta se la repetimos: si debe el presidente de la República ordenar el cierre de la OISOE, tal y como han sugerido algunos sectores del país. En todo caso, podemos empezar de inmediato el debate. Diputado. Sí, no es necesario disponer el cierre de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obra del Estado. En todo caso, lo que hay que hacer es lo que hizo el gobierno: crear una mesa de trabajo de la OISOE, Salud Pública, otras instituciones que tienen que ver con el área de la construcción, como es educación y obras públicas, crear una mesa de diálogo con el Colegio de Ingenieros con el objeto de agilizar los pagos, agilizar los desembolsos a aquellos contratistas con quienes se tiene obras contratadas. Porque, ¿qué fue lo que originó el hecho de que este arquitecto que ganó en un concurso una obra, la construcción de una escuela? El problema viene por la fluidez en los pagos, porque los gobiernos, todos los gobiernos, no cumplen con el calendario de pagos a los contratistas. Entonces, siempre hay retraso. Entonces, la primera respuesta que da el gobierno es crear una mesa de trabajo: obras públicas, educación, OISOE, para, junto con los ingenieros del colegio, comenzar a cumplir el calendario de pagos a aquellos ingenieros que tienen obra y que registran algún nivel de retraso. Todos los ingenieros, todos, cuando ganan un concurso, cuando ganan una licitación para la construcción de una obra, regularmente, además del avance que le da el gobierno, ellos disponen de dinero propio, de su patrimonio, o abren una línea de crédito en un banco, o toman dinero prestado. ¿Para qué? Para ellos avanzar en la construcción de la obra, de modo tal que cuando la institución cubique, ellos puedan obtener un segundo pago con un monto más allá de lo que regularmente se le paga luego que se le ha desembolsado la cubicación. Y entonces ahí contraen deuda, contraen algunos compromisos, y cuando el gobierno se atrasa en el pago de la cubicación correspondiente, entonces esto presiona al contratista, presiona al ingeniero, pero el gobierno no manda a ningún contratista a endeudarse. Los contratistas reciben el pago correspondiente para iniciar la obra, pero como acabo de decirle, regularmente los ingenieros se endeudan con el objeto de cobrar la siguiente cubicación y obtener un monto mayor del que regularmente se le desembolsa. Realmente la OISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, fue creada mediante el decreto 590-87 el 25 de noviembre del 87, durante el gobierno de Balaguer. Un año antes se creó también la Coordinadora de Obras del Estado. Ambas instituciones fueron creadas casi para lo mismo, una para supervisar y otra para coordinar, pero ambas giraban en torno a obras públicas, y se hablaba de que era para destaponar el cuello de botella que se formaba en obras públicas en relación a los pagos y las asignaciones de obra y demás. Realmente, otra de las causas por las cuales uno cree y siente que salta a la vista de por qué se crearon estas dos instituciones es también para la colocación de más ingenieros, más espacios para empleos y demás, como ocurren en estados como el nuestro,
donde la corrupción campea, donde no existen los controles, donde se respeta la Constitución, los procedimientos y demás. Porque en nuestro entender, ¿cómo es posible que un ministerio, entonces era Secretaría de Obras Públicas, hoy Ministerio de Obras Públicas, no tenga dentro de lo que es su accionar y los procedimientos inherentes a ella misma, no puedan tener todo lo que sea necesario para agilizar las obras en el país, y que también los contratistas, las personas que trabajan por su dinero, ya sea a través de concursos o asignaciones directas, pues puedan tener la facilidad para poder construir una obra y dar un buen servicio a la nación. Yo creo que las dos son instituciones que estarían de más si funcionara Obras Públicas como debería funcionar. Ahora bien, es que hay una intencionalidad de obstaculizar los procesos con miras a esa corrupción que campea en la retención de los recursos para que sean entonces negociados y a través de ahí se forme una situación de presión que finalmente llegue a destaparse como se ha destapado. Lo interesante sería que las personas que han sido víctimas de la extorsión en ese sentido, pues pudieran decirlo, pudieran denunciarlo, y este es el momento para ver si real y efectivamente es necesaria que esas instituciones se mantengan. Como decreto, que es realmente el presidente de la República puede desestimarla, puede eliminarlo, pero es obvio que si no se está funcionando, lo que habría que hacer es, y para mí, en mi entender, yo creo que debe ser eliminada. Si no es eliminada, entonces tendríamos que utilizar mecanismos de fiscalización a esas mismas instituciones para transparentar cuáles son los procedimientos que han llevado a cabo. Ahora bien, lo que ha pasado, finalmente, para concluir, para mí es que lo que hay es una corrupción premeditada y alevosa en ese sentido. Bueno, con respecto a la decisión de si el presidente Danilo Medina debe de suprimir, eliminar la OISOE, nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque hay duplicidad en el Estado dominicano, instituciones que hacen la misma función. La supervisión de las escuelas la está haciendo un departamento del Ministerio de Educación y también lo hace Obras Públicas, y además el rol que está jugando la OISOE no es el rol para el cual fue creada según el decreto en la época del doctor Balaguer, que era la de fiscalizar y supervisar. ¿Y por qué ha ocurrido esto durante varios gobiernos? Porque la OISOE se ha convertido en la caja chica del Ejecutivo para poder manejar recursos a su antojo y poder generar esas políticas clientelares para tener gente haciendo nada y estimular este tipo de situaciones que tenemos hoy día. O sea, hay una corresponsabilidad de los diferentes gobiernos que han permitido que se mantenga la OISOE, sabiendo que no se corresponde con un proceso de reforma del Estado en el cual el Estado tiene que ser más eficiente y más eficaz en sus funciones. Y las consecuencias son las que tenemos hoy día con el tema de la gran corrupción que se ha destapado en la OISOE. Ahora bien, eso no significa que no se vayan hasta las últimas consecuencias en investigar todo lo que está ocurriendo en este momento en la OISOE, pero también en las administraciones anteriores, porque la muerte del ingeniero David Rodríguez no es una consecuencia de esta administración solamente, sino que es un crimen del Estado, porque son responsables los que han anidado esos niveles de corrupción en esta institución y en otras, y que además es un rumor público, porque no es que solo ocurre en la OISOE, sino que se sabe, se conoce que en las diferentes instituciones del Estado existen estas prácticas, y eso es lo que hay que eliminar de manera total en el país. Bueno, definitivamente que yo no estoy de acuerdo que por la muerte de este ingeniero se tomen medidas de cerrar la OISOE. Yo creo que es una irresponsabilidad
de los organismos que tienen, es una irresponsabilidad de nosotros como políticos a la ligera apresurarnos a decir que por ese hecho hay que eliminar una institución. Yo creo que lo que debe abocarse el Estado Dominicano y sobre todo el Poder Legislativo es a legislar la organización del Poder Ejecutivo. Debe ser una ley única que organice el Poder Ejecutivo. La Constitución dice cuáles son los parámetros de la ordenanza general, pero es la ley que tiene que venir a servir para adecuar entonces eso que emite la Constitución como principio. El Estado Dominicano no puede crearse por decreto cada vez que a un presidente de la República se le antoja quitar un organismo o ponerlo vía decreto. Yo creo que aquí hace falta que el Poder Legislativo retome en su agenda el tema de la organización del Poder Ejecutivo para conciliar diferentes organizaciones que existen hoy, creadas antojadizamente, muchas de ellas, repito, por el que esté en turno o por los que estén en turno, y digo masculino porque han sido hombres, me excluyo porque las mujeres no hemos tenido nada que ver en eso, ¿verdad, Josefa, hasta ahora? Y que han quitado organismos. Yo no creo eso debilita precisamente y hace más fuerte la debilidad institucional que tenemos, que por cualquier rumor o por cualquier hecho que no trasciende a lo que es la propia administración de la OISOE, hoy nosotros estamos hablando de que hay que eliminarla. El Congreso de la República debe de poner en su agenda revisar la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántas direcciones hay? ¿Cuáles repiten funciones? ¿Cuáles? Para achicar el Estado, si es lo que queremos achicar el Estado, hay que revisar si procede a achicar el Estado, teniendo un país, como todo el mundo lo sabe, que su principal empleador es el Estado Dominicano, es el Poder Ejecutivo. También es un tema de sentarnos a analizar cuáles son los pros y los contras. Ahora bien, con el tema del ingeniero, yo insisto, el ingeniero fue parte de la corrupción y fue un ingeniero corrupto que se introdujo en la mafia que está establecida en ese acto de corrupción. Él está muerto ya. Él está muerto, pero él en su nota lo deja bien claro. Él no recibió lo que esperaba recibir. Entonces, yo no lo victimizo. Él decidió suicidarse. Yo creo que los que deciden suicidarse son personas que en un momento llega la desesperación porque nadie quiere morir. Y le entró la desesperación. Yo lo que creo que la corrupción campante está en todos los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Porque si aquí hay corrupción en el Estado, en la empresa privada, en la empresa pública, es porque hay personas corruptas. Y nosotros los dominicanos nos gusta, y yo lo repito, cosas simples. Tener un amigo en pasaporte para no ir a hacer fila y mandarlo. Tener un amigo en el banco para no hacer fila y llegar, irrumpir con todo el que está haciendo una fila. O sea, el dominicano y dominicana, nuestra ciudadanía, tenemos que replanteárnosla. El tema de la corrupción no es un problema de los organismos, es un problema de la ciudadanía también, que estamos de una forma u otra hábiles por compartir riquezas, inclusive, que todos sabemos que son de manera ilícita. A mí me chocó mucho cuando yo vi en días pasados que entrevistaban en los carros públicos sobre cuestionamiento de actos de corrupción y la gente lo que decía era que pena no ser amigos para disfrutar de los bienes que tienen. Y esa es la opinión que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Replantearnos. Repito, el tema del suicidio, que se investigue legalmente, que se den las razones, que se explique el médico forense, que dé la autopsia y diga cuáles son los hallazgos que encontró, que la Procuraduría siga su curso, pero ese hecho no tiene por qué ser otro hecho para que se elimine una institución así por así. Monchi.